Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Ana Severino y en el video de hoy les estaré mostrando este nuevo bastidor que compré para mi máquina bordadora. Este bastidor se llama Sticky Hoop y viene en diferentes tamaños para diferentes marcas de máquinas bordadoras. Durante el video les daré información de dónde lo compré y lo que voy a hacer para que este video fluya de una manera ligera y sencilla es que en la primera parte les voy a mostrar la técnica de bordado y lo conveniente que es. En la segunda parte haré el unboxing por si desean comprarlo, sepan que reciben con este paquete con el bastidor. Y en la tercera parte estaré mostrando cómo montar las reglas adhesivas si ya tienen este bastidor. En la tercera parte del video será donde monte las reglas, pero el proceso lo van a ver con las reglas montadas. Y es muy sencillo, una vez que ya tenemos las reglas montadas en nuestro bastidor, lo único que hacemos con el estabilizador, que es un estabilizador adhesivo, el que siempre debe usarse con este bastidor, es desprender la parte que viene protegiendo nuestro estabilizador adhesivo. Lo ponemos en un lugar plano y montamos el bastidor sobre el estabilizador y listo. Aquí pueden ver el bastidor con las reglas montadas y con esta línea guía. Esta línea guía no estaría, esto porque lo estoy usando por primera vez. Lo que estaría en este momento serían las reglas adhesivas ya montadas y con ayuda de una regla lo que hacemos es conectar de un extremo a otro, tanto en línea vertical como horizontal, los puntos que están marcados en 0 en nuestra regla. Aquí tengo este bulto armado y lo que estoy haciendo es colocando el zipper justamente a la mitad y voy a ubicar el centro del área del zipper, que es donde voy a estar bordando en la parte alta de este bolso. Este bastidor es muy conveniente para bordar piezas que ya están armadas. Le doy la vuelta a mi bolso y voy a hacer coincidir el centro donde coloqué el alfiler con el centro de mi bastidor y voy a colocar a lo largo de la línea central guía. Estas son las líneas que hacemos inicialmente en cualquier proyecto de bordados. Bien. Ya de esta manera estaría listo este artículo para ser bordado en nuestra máquina. Este estabilizador es seguro. No tuve ningún inconveniente en el momento de bordado. Todo se mantuvo en su lugar. Y aquí como coloqué el área del zipper del bolso justo en la línea central, lo que estoy haciendo es moviendo un poco, bajando un poco el diseño para que así quede en el área deseada. Ahí confirmé y ya empecé a bordar y este fue un bordado que se hizo bastante rápido en menos de 8 minutos. Cuando nuestro bordado está listo, simplemente debemos retirar de esta manera, también súper sencillo. Aquí utilicé una tijera porque había un hilo pegado. Ya luego estaré realizando otro tutorial utilizando este mismo estabilizador que está montado y lo que haré será como una ventana o un parche, ya lo verán más adelante. Y lo que voy a hacer es proteger mi estabilizador con el papel que trajo al inicio, con el papel que lo protegía. Cuando recibí este bastidor, al inicio tuve cierta preocupación porque vi que no era la misma forma que trae mi bastidor original de Bernina. Recuerden que estaré dejando el enlace a la página en la cual compré este bastidor en la descripción del video. No tengo ningún acuerdo comercial con esta página. Es una página donde ya había comprado otros artículos. Entonces aquí ya abriendo mi paquete, pues veo que el bastidor tiene un ligero movimiento en el área que se asegura. Entonces es algo que no tiene nuestro bastidor original, al menos el de la Bernina. Junto con él recibí 4 reglas largas que son las que estaré pegando en todo el borde. Y también recibí 25 hojas del estabilizador sticky o estabilizador pegante. Lo siguiente fue verificar si mi máquina realmente iba a reconocer este bastidor. Estuve preocupada hasta este momento. Y bueno, sí, lo reconoció. Para montarlo inicialmente me costó un poco. Es algo que me había pasado con bastidores originales también de Bernina. Pero lo monté inmediatamente, le di a mi pantalla, pues la máquina lo reconoció. Al momento de retirarlo también me costó un poco porque se queda por alguna razón como un poquito pegado en el gancho que está aquí, más cerca, este que le señalo.
Si has llegado a esta parte del video es porque posiblemente ya tienes este bastidor y te voy a ayudar a colocar las reglas de la mejor manera. Para esto te voy a dejar un enlace para que descargues la línea guía que la misma empresa proporciona para fijar las reglas. Y lo que voy a hacer es pegar mi estabilizador como lo hice al inicio del video, lo coloco en una parte plana y coloco mi bastidor arriba. Ya tengo mi diseño en mi formato EXP, en este caso en mi máquina de bordar, y lo que voy a hacer es utilizar un hilo de un color fuerte que se note y lo voy a bordar dentro de mi estabilizador. Una vez que tenemos ya nuestra línea guía, lo que voy a hacer es que con ayuda de una regla me voy a extender, incluso voy a marcar encima del bastidor para así de manera más efectiva hacer coincidir mis reglas adhesivas. Y como las reglas llegaron dobladas en el paquete, voy a ir justo al centro y con ayuda de un alfiler voy a separar el papel protector. Y lo que voy a hacer es coincidir el 0 que viene en la regla, el punto del centro, con cada una de mis marcas en el bastidor. Voy a cortar el papel de esta manera. No lo voy a retirar completamente porque de esta manera tengo más control sobre mi regla adhesiva. Y aquí lo que estoy haciendo es haciendo que me coincida totalmente la marca con el 0. Y me voy a extender hacia un lado y hacia el otro sin despegar completamente el papel. Puede que según la forma de su bastidor, dependiendo de la marca, pues puedan colocar esta regla desde inicio al final. En el caso de la Bernina tiene estas pequeñas inclinaciones en los lados, por lo cual yo tuve que hacer algo diferente, cortar e inclinar en esas esquinas la regla para así cubrir toda el área. Aprovecho y les cuento que de manera particular el bastidor me gusta mucho. Me llama la atención que al inicio no puedo desmontarlo tan sencillo como me gustaría, pero en sí entiendo que es un artículo que me va a facilitar muchísimo el proceso para algunos bordados. O sea que estoy súper satisfecha con haber hecho esta inversión en este bastidor. Quise compartirlo con ustedes. Me encantaría que me dejaran si tienen alguna pregunta al respecto o que me dejen sus comentarios. De este sitio web había comprado mis bases para montar los hilos que tal vez alcanzaron a ver detrás de la máquina. Las bases también son súper buenas. Sin embargo, en el primer pedido yo recibí mis artículos bastante rápido. Con este bastidor tuve que esperar mucho para mi gusto. Así que tomen eso en cuenta si deciden comprar este artículo de esta página. Entonces lo que hice fue montar mis 4 reglas y estaré ahora cortando los extremos. Aquí en este lado quise cortar solo un poco para girar la regla, pero al final se desprendió completo, así que simplemente estoy completando. Si ustedes tienen un bastidor que es totalmente cuadrado, pues le va a resultar mucho más fácil. La idea es que hagan coincidir todos los ceros en los 4 lados y ya luego extenderse al resto. De esta manera estuve terminando las esquinas en un lugar, en un lado corté así totalmente recto y en el otro lado pues cortaba, quedaba un poquito inclinado. Si tienen un bastidor de estos mismos, estas esquinas del estabilizador que sobra, es mejor cortarlas desde el inicio para así evitar que se doblen sobre la regla y se peguen. Espero que hayan disfrutado mucho de este tutorial. Me encantaría leerles en los comentarios y nos vemos en un próximo video.